¿Tú crees que porque se le impone la norma de utilizar chalecos naranjas va a bajar la delincuencia en el Perú? ¿Tú crees eso? Eso es imposible, estimados manati concho, porque utilizar chaleco naranja no te va a permitir, pues, de un momento a otro, ¿ya? Bajar la delincuencia o disminuir la delincuencia, el sicariato que hacen que igual Jonathan. No va a ser posible. Lo que el Perú necesita son leyes drásticas para aquellas personas que cometen delitos de esa lesa, de ese nivel, ¿eh? Porque, por ejemplo, imagínate un peruano se manda a hacer el chaleco. Ahora tenemos cantidad de personas que pueden hacer bordados, que pueden hacer diseños. Igual cambia la placa. ¿Y cuál es el problema entonces? O sea, hay veces para plantear una norma tenemos que ver todos los pro y contra. ¿Quién no se puede mandar un chaleco en gamarra? ¿Cuánto cuesta mandarse un chaleco en gamarra? Prácticamente será pues 50, 60 soles a lo mucho. Y eso le va a servir a una persona por bastante tiempo. Mandar las placas bordadas también no cuesta mucho. Entonces, estimados amigos, para nosotros eliminar la delincuencia en el Perú, ¿qué podemos hacer? Es simplemente cambiar las normas, normas más drásticas, las cárceles donde puedan trabajar cada persona realmente y pueda ganarse su comida, su alimento con el sudor de su frente. Por ejemplo, el año pasado veía un reportaje en las cárceles de Perú. Les dan alimentación balanceada y nutricionista. Todo tiene. Pero en cambio, cuando tú vas a un colegio aquí en la zona rural, ¿qué pasa? El año pasado yo trabajé en un colegio alternancia, donde prácticamente para ir a un cocinero yo tenía que rogar. Para tener una cocina adecuada tenía que rogar. Para tener nutricionista no hay nutricionista. O sea, para el colmo te envían alimentos de Jaliwarma. Para las cárceles no envían alimentos de Jaliwarma. Hay proveedores directos del mercado de la zona local. Entonces, mira, fíjate, es la injusticia en el Perú, pues. O sea, el gobierno se dedica a mantener delincuentes, personas de mal vivir en la cárcel, y a las personas que están vulnerables, que están tratando de salir adelante, estudiando, trabajando, que están asistiendo a un colegio, le dan alimentación de lo peor. Jalibarma no tiene buenos productos. No tiene buenos productos. ¿Cuándo han visto un producto de Jaliwarma en el mercado? ¿Cuándo? ¿Dónde has visto un producto? Por ejemplo, ¿dónde has visto ese atún San Simón? No hay en el mercado local. Solo se producen productos exclusivamente para proveer el Estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es un problema de corrupción grande que se enfrenta en Jaliwarma. Y hay mucho que decir. Un día vamos a hacer un reportaje de una institución educativa donde van a ver, no hay buena cocina, donde van a ver cómo cocinan los estudiantes, cómo es el trabajo. Van a ver un video donde vamos a hacer ese reportaje y se van a dar cuenta que el Perú está jodido. Nos vemos en un próximo video.